Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer un pan casero fácil para principiantes. Los elementos que necesitamos son los tradicionales: harina de todo uso, agua, levadura, en este caso vamos a usar levadura seca, sal, un poquito de aceite y un ingrediente secreto que a mí me gusta usar, que beneficia mucho la humedad de la masa. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner el agua a temperatura ambiente. Yo les voy a dar todas las medidas en taza, porque me parece que resulta más fácil a la hora de empezar a cocinar y no tener que estar pesando los ingredientes. Entonces pusimos 2 tazas de agua a temperatura ambiente, ponemos 7 gramos de levadura seca y ponemos una cucharada sopera de aceite, en este caso es aceite de oliva, y agregamos mi ingrediente secreto, que es media cucharadita de miel. En muchas recetas se utiliza azúcar, yo prefiero utilizar miel porque esto ayuda a darle un poco más de humedad y mejor sabor a la masa. Es para ayudar a leudar mejor, a trabajar mejor la levadura y a que se levante más rápido el pan. Mezclamos un poco todos los ingredientes, que se moje bien la levadura, y agregamos en primer momento una taza de harina de todo uso. Mezclamos bien todos los ingredientes. Una vez que se disolvieron todos los ingredientes, lo tapamos y lo dejamos reposar por 15 o 20 minutos hasta que empiece a actuar la levadura. Pasaron 10 minutos, vemos que la levadura empezó a actuar, entonces le agregamos las 3 tazas de harina restante y empezamos a mezclar, y le ponemos una cucharadita de sal. Mezclamos todos los ingredientes en un primer momento con una espátula. Si vemos que nos queda muy dura la masa y hace falta un poquito de agua, se la agregamos. Y si vemos que nos queda muy chirla, al principio nos puede pasar mucho, le agregamos más harina. Pasamos de la espátula a amasar con las manos. Cuando ya con la espátula se complica un poco, y empezamos a amasar la masa, a trabajarla. Podemos bajarla a la mesa o seguir trabajando en el bol, si el bol no es lo suficientemente grande como el mío y nos permite. Ponemos un poquito de harina en la mesa, bajamos la masa y empezamos a amasar. Mientras amasamos, tenés tiempo. Si te gusta el video, podés inscribirte en mi canal, darle like a la campanita para poder ver los próximos videos. Una vez que unimos todos los ingredientes y amasamos por un par de minutos y vemos que la masa nos queda lisa, la vamos a dejar reposar hasta que duplique su volumen dentro de un recipiente.
Si vemos que la masa se nos pega en la mesa o en la mano y hace falta, le agregamos un poquito más de harina, y si no hace falta, no lo hacemos. Ponemos la masa en el bol, lo tapamos y lo dejamos leudar aproximadamente 1 hora o hasta que duplique su volumen. Ya la masa leudó, vamos a desgasificarla y armar el pan. Con esto que estamos haciendo intentamos darle un poco de aire al pan, a la masa. Lo cerramos abajo y lo vamos a poner a descansar nuevamente. Ponemos un poco de harina en un repasador para que no se nos pegue la masa. Damos vuelta al pan y lo ponemos boca abajo. Y así como está, lo ponemos en un recipiente y ahí lo tapamos y lo dejamos leudar por 40 minutos más o 1 hora hasta que duplique su volumen. Bueno, pasaron 45 minutos con el pan leudando y ahora lo vamos a volcar para llevar al horno. El horno ya tiene media hora de precalentándose a 450 grados. Al pan le vamos a hacer unos cortes para que pueda abrir. Los cortes preferiblemente los hacemos con un cuchillo o con una Gillette en diagonal, que sean profundas para que se abra bien. Ahora lo vamos a llevar al horno y lo vamos a pulverizar con un poquito de agua, un pulverizador, para que haga vapor cuando lo ponemos en el horno. Bien, acabo de sacar el pan del horno. Estuvo en el horno durante 30 minutos a 450 grados con calor solamente de abajo. El pan ya salió del horno, esperamos un ratito que se enfríe y vamos a ver cuál es el resultado, cómo quedó. Todavía está caliente, por eso la miga se ve un poquito soltando vapor. Tenemos que esperar que se enfríe un poco más para comer.